sigue en WKAQ. Próximo Normando Valentín en el 580. WKAQ 580, expertos en análisis y noticias, sigue innovando para mantenerte bien informado. A esta hora, escucha el análisis más completo de los temas del día con Normando Valentín en el 580. Buenas tardes, Puerto Rico, saludos cordiales, bienvenidos a otra edición más. Estamos en vivo, señoras y señores, para dialogar con ustedes de lo que ha estado ocurriendo en Puerto Rico y el mundo. Comenzamos, Pacheco. Vamos para encima, que tenemos hoy buenas cosas. Hoy con Normando Valentín en el 580. Hayan culpables la Justicia Federal por el RICO Act contra 3 integrantes de la Organización de Narcotraficantes Unidos. Negociado de tránsito de la policía y obras públicas se juntan para que las nuevas regulaciones contra los Fortrax entren en vigor de inmediato, ya para el 2014. Eliminadas las oficinas del Inspector General de Permisos y la Junta Adjudicativa y la Junta Revisora por apropiación de proyectos que reestructura Ley de Permisos. Con los brazos cruzados, los gerentes generales de las Grandes Ligas, grupo de peloteros, rechazan ofertas, entre ellos Carlos Beltrán, que ya le dijo oficialmente que no a los Cardenales. Y en notas internacionales, países y organizaciones se ponen de acuerdo para enviar ayuda humanitaria a Filipinas luego del tifón. ¿Comenzamos? De 1 a 3, todo Puerto Rico se informa con Normando Valentín en el 580. Buenas tardes nuevamente, queridos amigos. Bienvenidos. Un placer que me permitan entrar hasta sus hogares. Hoy, pues, vamos a tener un programa variado. Y tengo un invitado más adelante que voy a dialogar con él, con el amigo Víctor Suárez, que vamos a hablar varias cosas. De la autoridad de los puertos y demás. Voy a poner en perspectiva una situación que voy a refrescar con ustedes. Que la hablé en mi programa el pasado domingo y que la vamos a poner aquí en perspectiva porque todavía hay muchas preguntas que necesitan contestación y usted necesita una contestación porque aquí se investiga cualquier nimiedad. Y las cosas de verdad que ameritan que se tienen que investigar, pues uno dice que ¿qué pasa? ¿Por qué no se investigan? ¿Qué livianamente se olvidan los temas aquí cuando se tratan de política pública, de política partidista en un momento determinado y le dan amnesia después cuando entran los políticos? Y estoy hablando particularmente de la autoridad de los puertos, que estando en quiebra y en una situación económica difícil, firmó un contrato para 20 años para escanear los benditos y dichosos furgones que entran al país. Y si bien es claro, y estamos estipulados que aquí hay una gestión primordial, que es de Hacienda, de dólares y centavos, de los productos que buscan, qué grande eres, Pacheco, y que buscaban una manera de evadir su entrada al país y el pago de impuestos, no es menos cierto que se nos endilgó en las campañas políticas, que se nos endilgó en las comparecencias públicas, que el país estaba en guerra, que había que meterle mano al narcoestado y que la manera más efectiva de encontrar drogas y armas era a través de los puertos, porque por ahí es que entra gran parte de la droga y de las armas en el país. Y ustedes habrán visto reportajes en los cuales sí se hacían operativos, principalmente federales, donde se escondían las drogas, y la droga se esconde en el piso, en los marcos de los furgones, en cajas, metido en distintas... Hay 1000 trucos para meter la droga al país. Al son de eso, se nos ha metido un contrato que puede llegar a 20 años, a 20 millones.
porque estamos hablando de un contrato de 10 años por 20 millones con unas extensiones por 2 términos de 5 años cada uno, o sea, 10 años más en el que todos vamos a pagar $400 millones. ¿Y cuál es el resultado? ¿Ha sido efectivo? ¿Qué nos produce? ¿Quién se beneficia? ¿Quién está detrás del esquema? Son parte de las preguntas. Pues una investigación que realizamos para mi programa, el equipo de investigación, que lo encabeza Sandra Rodríguez Coto, que es una de las periodistas más serias y responsables que hay en el país. Revelamos entonces este esquema multimillonario para inspeccionar los furgones y los vínculos entre personas del Partido Nuevo Progresista y del Partido Popular Democrático en una nebulosa transacción y el efecto en los bolsillos de todos los puertorriqueños. Yo recuerdo incluso Luis Fortuño justificando estos contratos cuando dijo: el que esté en contra de esto está a favor del crimen, y lo dijo en varias conferencias de prensa. Y escuché a Alejandro García Padilla después, cuando era ya todo un candidato, caerle encima a ese contrato, señalando y diciendo lo mismo, de que no se estaban inspeccionando los furgones y de que no se estaba encontrando lo que se había prometido. A finales del pasado cuatrenio y a pocos meses de las elecciones, al país se le vendió la idea de que la autoridad de los puertos tenía que implantar un programa para inspeccionar el 100% de los furgones que entran al país para combatir, como dije, la entrada ilegal de armas y de drogas. Pero era conocido por todos que esto es imposible. Prácticamente en ningún lugar del mundo se inspeccionan todos los contenedores porque requeriría personal para abrir todos los furgones, lo que retrasa el proceso de entrega y aumenta los costos para todos. Fueron muchas las voces que se opusieron al contrato: la Asociación de Navieros, MIDA, la Cámara de Comercio y otros. El sector privado se opuso y levantó la voz de alarma alegando que en ninguna parte del mundo se pueden inspeccionar todos los furgones porque es físicamente imposible y que esto aumentaría los costos al consumidor. El exgobernador Luis Fortuño llegó a decir ante la prensa que el que se opusiera a esto era porque estaba a favor de las drogas y las armas. El proyecto se aprobó porque coincidió además con meses de alzas desmedidas en la cantidad de asesinatos. Y lo que estoy hablando está en el récord público, en la prensa escrita, en los archivos de los telediarios. ¿Y cómo comenzó todo este esquema? Vamos a hacer historia, porque aquí hay que hacer historia. Todo comenzó en el año 2005. ¿Se acuerdan, Aníbal? Cuando la autoridad de los puertos abrió subasta para establecer un sistema de inspección de los furgones por seguridad. La idea original era que el gobierno comprara las máquinas para servir de apoyo a Aduana Federal. Ya para ese año aparece en escena la compañía Rapid Scan System de Puerto Rico, que según documentos públicos en poder del equipo de investigación, de Ahí Está la Verdad, llevaba 4 años esperando y tratando de crear un mercado en Puerto Rico para establecer un negocio de inspeccionar los furgones y a la vez buscando financiamiento. O sea que no tan solo querían el contrato, sino había que darle también los chavitos para montar la organización. En el año 2007, la compañía Rapid Scan le llevó al gobierno la propuesta de crear una alianza público-privada. Más rayo parta las alianzas público-privadas. ¿Se acuerdan? Por ahí se fue también el Expreso 22 y hay una que está aquí que justificó la venta del aeropuerto internacional. Esto para proveer el servicio, y admitió que realizaron una serie de insistentes gestiones hasta el año 2008 para lograr el contrato o que el gobierno de Puerto Rico le comprara una máquina para inspeccionar furgones, que es la máquina parecida de rayos X. Admiten además que estuvieron realizando gestiones para entrar al mercado local. En el 2008, de manera sorprendente, en la Asamblea Legislativa, en ese entonces controlada por el PNP, se radicó una ley para establecer una política pública que elevara la seguridad en los puertos con el objetivo de conseguir fondos federales. Y tenemos copia, estamos hablando de la ley número 12 del año 2008. La ley buscaba crear un sistema automatizado parecido al de las aduanas.
Tan pronto pasan las elecciones en enero del año 2009, la empresa RapidScan logró una reunión privada con el gobernador Luis Fortuño y ejecutivos de la Autoridad de los Puertos, según los documentos. RapidScan contrató entonces a la firma de cabildero Globalize Puerto Rico, compuesta por Andrés Guillemar, que es cuñado de Pedro Pierluisi, el ex vicealcalde de San Juan bajo Jorge Santini Padilla, Alfredo Escalera y Alejandro Rubí, quienes mantuvieron reuniones privadas con el ex titular de Puertos, Álvaro Pilar, y otros funcionarios, aún en momentos en que la Autoridad de los Puertos pensaba abrir un proceso de subasta. Y tenemos copia de esos documentos donde pues se detalla esa denuncia. Entonces, de acuerdo a los documentos, la empresa consiguió que los funcionarios del gobierno les garantizaran que ellos ganarían la subasta para vender las máquinas de escanear furgones. Y ya ahí usted tiene un problema, porque usted no puede garantizar en un proceso libre de subasta, usted no puede garantizar nada porque usted se está comprometiendo, usted está vendiendo la subasta y ya está manipulada. Como por arte de magia, la Autoridad de los Puertos realizó una subasta y para el 17 de diciembre del año 2009 ya había firmado el contrato con la empresa RapidScan. Las negociaciones se hicieron con la empresa RapidScan, que nunca había hecho este tipo de servicio en ningún lugar. Y lo cuestionable del proceso es que el contrato se firmó, se enmendó para hacerlo con otra compañía, ya que RapidScan había cambiado de composición. En vez de hacerlo con RapidScan, se hizo con S2 Services de Puerto Rico. Lo irónico es que Puertos no tenía la capacidad en ley para permitir a una empresa operar de esta forma, según ellos mismos lo admiten en sus documentos. Y hay unos documentos donde se detalla esto que estoy diciendo. ¿Qué hicieron? Posterior a la firma del contrato, enmendaron los reglamentos internos de la Autoridad de los Puertos. Y ahí vemos otra cosa que huele, como diría Rubén Sánchez, peje maruca. Posterior a esto, se vuelve a enmendar el contrato para garantizar a la empresa S2 Services el pago por adelantado de $500,000 y una carta de crédito del Banco Gubernamental de Fomento por $1 millón. Y hay documentos para sostener eso. O sea, que la compañía tiene un pago garantizado aún sin dar servicios. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo es eso posible? En el año 2011, el director de los puertos, Alberto Escudero, reconoció que la agencia no tenía la capacidad ni el personal para inspeccionar los furgones a pesar del contrato con RapidScan, y entonces llega a un acuerdo con el secretario de Hacienda, Jesús Méndez, para que le prestara inspectores. Por ellos, Puerto le paga al Departamento de Hacienda $1.5 millones al año. Y vuelvo y digo, sí había que tener y hay que tener personal de Hacienda, porque además esto es una cuestión aduanera, de dinero, de productos, y para corroborar que lo que entre es lo que se está alegando. Pero aquí no se trata meramente de eso, que ya había personal allí. Es personal adicional, porque no tenía la capacidad esta empresa, ni el personal para lo que había prometido en los contratos y a lo que se había adjudicado. En enero del año 2011, la Autoridad de los Puertos volvió a enmendar el reglamento para establecer una nueva tarifa por el costo de escanear los furgones. Pero la situación no queda ahí. La empresa cobra por inspeccionar el 100% de los furgones, aunque solo inspecciona entre un 20 y un 25% de los furgones. Hoy el licenciado Víctor Suárez, director de la Autoridad de los Puertos, dice que es un 80%. Viene para acá y yo le voy a pedir gentilmente al director de los puertos que me traiga los documentos que demuestren eso que le dijeron a él para contrastarlo con los que nosotros tenemos. Igualmente, el pago se ajusta. Si la cantidad de contenedores que entran al puerto de San Juan baja, el gobierno tiene que pagarle más a la empresa. Además, el costo por cada furgón sube automáticamente después del tercer año del contrato. Como si fuera poco,
hay una penalidad.